placer que esté en nuestra sintonía. Buenas tardes para todas y todos. Somos Entrevista Informativa en La Jugada a través de la señal de canal Agente B, canal 29. Gracias por informarse con nosotros. Hoy vamos a hablar con Gregorio Ramírez, quien es miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Con él vamos a conversar sobre las exigencias al nuevo gobierno para tener acciones ambientales firmes. Quiero darte la bienvenida en La Jugada, Gregorio. Bueno, muchas gracias por el espacio. Por supuesto, sabemos que en el marco de estas conmemoraciones del medio ambiente, estamos en el mes en que se conmemora, pues obviamente, una fecha importante para la humanidad y que nos llama al cuidado de nuestro planeta, del medio ambiente. Ustedes realizan esta mañana una conferencia de prensa que va también siempre en el marco de solicitar y pedir esas exigencias al nuevo gobierno para que se tengan acciones concretas en cuanto al tema del medio ambiente. Como Unidad Ecológica Salvadoreña, este 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente, pero también se celebran 32 años de la institución, y en el marco de ello, de esta celebración ambiental mundial, queremos hacer el llamado al nuevo presidente en retomar la agenda ambiental de los movimientos sociales, debido a que existe una crisis ambiental en el país, la cual se vive no solamente en la época seca, sino que es periódicamente todo el año, y esto afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, pero poblaciones que dependen de los ecosistemas, ¿ya? Y vemos que de repente hay casos de deforestación y casos de contaminación y no se ha hecho nada al respecto, y queremos de que en la nueva gestión gubernamental se retome el tema ambiental. Ante ello, la crisis que vive el país en términos ambientales nos aflige la postura que ha tenido el ministro de Medio Ambiente con respecto a agilizar los permisos ambientales, ya que eso sería un golpe a la institucionalidad y eso sería perjudicar a aquellas comunidades que dependen de ecosistemas claves. ¿Por qué nos preocupa el tema de agilizar permisos ambientales? Un ejemplo es la deforestación en Huayúa, la cual ha afectado gravemente a la población alrededor, pero ha destruido también un ecosistema importante para la cuenca de los ríos que abastecen lo que es la zona biosfera de Ilamatepec, una zona de vital importancia nacional e internacional. Y si estos permisos se agilizan, ese tipo de casos se van a agudizar más y las empresas podrán tener mayores facilidades para poder explotar los bienes naturales. Claro, sabemos nosotros y estamos enfrentando ya los efectos del cambio climático en el país, el medio ambiente ya resiente también esos cambios. ¿Cuál es la situación actual en El Salvador con, pues obviamente, los recursos que contamos? El Salvador, para el año 2009-2010, subimos entre los primeros lugares de vulnerabilidad. Ese es un indicador que debería de alertarnos que, si bien en los últimos 10 años ha reducido la vulnerabilidad, los puestos en los que hemos estado en el ranking, pero no debería de dejarnos con los brazos cruzados. Es necesario caminar y transitar hacia transformar las causas de la vulnerabilidad. Más del 80% de la población vive en condiciones de vulnerabilidad, de riesgo de desastre. Por lo tanto, efectuar políticas públicas que garanticen la preservación de los ecosistemas, la sustentabilidad y la participación ciudadana son claves en cualquier acción del Estado, tanto a nivel municipal como gubernamental. Por lo tanto, el contar con políticas y mecanismos que garanticen los derechos ambientales y la preservación natural, estaríamos reduciendo la vulnerabilidad. Claro, sabemos también que hay obviamente preocupaciones grandes de la población. Tenemos pues ya áreas destruidas prácticamente, está Tacuzcalco entre otros. ¿Cuál sería también esas acciones que conlleven a solucionar y a solventar estos problemas que se han generado y que se han producido también por el mal cuidado del medio ambiente? Primero es hacer un poco más rígidos, hacer rígidos todas las evaluaciones de impacto ambiental. No se puede seguir construyendo sobre lo que está destruido. Sabemos que en San Salvador, por ejemplo, no hay áreas boscosas que permitan el infiltrar el agua lluvia. Por eso es que las ciudades colapsan, aparte de la mala gestión de desechos sólidos que existe. Entonces creemos que es necesario que las políticas vayan encaminadas en la preservación ambiental, pero que también vayan encaminadas a que las empresas
tengan mayor rigidez a la hora de otorgar permisos, y esto pasa por la evaluación ambiental. No podemos decir de que se le va a facilitar los permisos a las empresas, entonces ¿para qué está la institucionalidad? ¿Es de adorno o qué? Entonces nosotros nos preocupa este tipo de condiciones, porque entonces casos como los de Tacuzcalco, los de Huayúa o de las comunidades que sufren por el monocultivo de la caña, en los cuales hay abusos excesivos del uso del agua, de los ríos, entonces serían casos que estarían a flor de piel en cualquier rincón del país, ¿ya? De hecho, el también contar con leyes que garanticen la preservación y la conservación del medio ambiente es importante, ¿ya? Si no se cuenta con una ley por ejemplo, de aguas que garantice la preservación de las cuencas y la sustentabilidad del bien hídrico, entonces estaríamos generando y aumentando más a la crisis que vive el país. ¿Cuáles serían esas soluciones que plantean ustedes como UNES en cuanto ya mencionamos esos casos? Está también el Valle del Ángel, casi la desaparición del río de Comasagua en La Libertad, entre otros casos muy sonados y que obviamente han habido causas que han llegado a degradar nuestro medio ambiente. ¿Cuáles son esas soluciones que plantean ustedes? Primero, decretar políticas públicas. Entonces, eso pasa también por el plano legislativo, en que se aprueben leyes como la Ley General del Agua, pero aquella ley que garantice la participación ciudadana y no la mercantilización del bien hídrico. Sabemos que cuando hablamos de mercantilización es cuando entes privados o económicos van a decidir sobre el uso del agua en términos concretos, privatización. Entonces, primero tener un marco jurídico de ley de aguas que garantice la preservación de las cuencas. Segundo, que políticas que permitan la participación en la toma de decisiones de la gestión ambiental es importante. A nivel de El Salvador somos parte y hemos firmado acuerdos, convenios internacionales sobre preservación de sitios, como por ejemplo los sitios Ramsar, que son áreas de bosque importantes para la región y para el mundo. Entonces, estas áreas que se les continúa apostando, invirtiendo para la preservación, y creemos también que es necesario invertir en la sustentabilidad de los ecosistemas. Esto quiere decir de que es necesario proyectos de conservación, proyectos para restaurar ecosistemas críticos, y que se logre también agilizar lo que son los mecanismos de información a la población. ¿Cómo está actualmente el tema y la problemática ambiental allá en Tacuzcalco? ¿Cuáles han sido ese seguimiento que se ha tenido ustedes como UNES? Y por supuesto también eso se suma al respaldo de las denuncias y la preocupación de las comunidades aledañas. Con Tacuzcalco se ha logrado un poco evidenciar el problema. Muchas de las urbanizaciones a nivel nacional no se evidencian, y a largo plazo, a mediano plazo se ven los efectos, las comunidades denuncian los efectos, pero con Tacuzcalco el primer paso ha sido, uno de los logros ha sido evidenciar un problema de cómo en este país la institucionalidad a veces no está a favor de la gente, sino que a favor de las grandes empresas. Segundo, se ha logrado detener cierta parte de la urbanización, eso con el fin de que se pueda recuperar el ecosistema dañado, y también se ha logrado articular más ciudadanía en la defensa de los bienes naturales, no solamente del lado de Tacuzcalco, sino que también movimientos en Huayúa, en la Cordillera del Bálsamo, en el sector sur de Aguachapán, un poco para defender lo poco que queda de nuestros ecosistemas. ¿Tienen un trabajo ustedes vinculado también al quehacer de las municipalidades, las alcaldías como UNES, que también son entes responsables del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales en cada uno de los territorios? Con algunas municipalidades impulsamos de manera participativa con gente de comunidades la construcción de ordenanzas. Por ejemplo, en el lado de Acajutla y Jujutla, en Occidente se han construido 2 propuestas de ordenanza para la gestión de los desechos sólidos y las aguas grises. Entonces está en discusión para la aprobación, pero digamos que se contribuye con esta parte para la gestión municipal del medio ambiente. Claro, hoy por la mañana ustedes también realizan esa conferencia de prensa. Vamos a hablar y a puntualizar un poco los temas tratados esta mañana, luego de que regresemos de esta primera pausa.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando con Gregorio Ramírez, quien es de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Quiero preguntarte, Gregorio, sobre esa conferencia de prensa que ustedes brindan esta mañana y que aborda específicamente puntos que fueron ayer también brindados en una inauguración que hace allá en el Hangar 6 de Aeroman el presidente de la República en cuanto a agilizar el otorgamiento de ese sistema integrado de permisos. Nuestra preocupación como UNES es que agilizar los permisos ambientales ante la situación crítica ambiental que vivimos aumentaría la vulnerabilidad en muchos aspectos, no solamente en términos de destrucción, sino que también incide en la pobreza y en los medios de vida de la gente, porque muchas personas viven de esos ecosistemas y el permitir que haya más turismo, que se exploten los acuíferos para usos de riego, de monocultivo o para que crezcan las urbanizaciones o se gesten urbanizaciones, sería deteriorar más los ecosistemas, pero sería también aumentar esa vulnerabilidad que en estos 10 años se ha venido caminando para superarla. ¿Cuáles son las valoraciones que tiene las diferentes organizaciones ambientales ante estas declaraciones y también sobre este otorgamiento de permisos que vendrán sin duda alguna a deteriorar nuestros ecosistemas? Primero, que es un retroceso porque ¿para qué se tiene una institucionalidad que va a facilitar los permisos? El Ministerio de Medio Ambiente es regular la acción humana con respecto a las condiciones ambientales. Entonces, si facilitamos esas regulaciones ambientales, ¿de qué sirve? Es mejor tener una pequeña instancia que haga eso. Entonces, sería un Ministerio de Medio Ambiente que esté al favor de la permisibilidad y la inversión económica insustentable. ¿Estaría haciendo esto, Gregorio, un cheque en blanco para seguir permitiendo más impunidad ambiental? Sería un cheque en blanco, sería una forma fácil de permitir a las empresas que hagan cualquier intervención y que generen un daño. En El Salvador ya no se puede seguir construyendo y sin embargo seguimos haciendo urbanizaciones. En El Salvador ya no se puede sobreexplotar el agua porque muchos de los ríos, según los mismos estudios del Ministerio de Medio Ambiente, tienden a secarse en menos de 10 años. Según un estudio del PNUD, la región centroamericana tiende a ser insostenible para el 2080, generando mayores migraciones vinculadas al cambio climático y al estrés hídrico. Entonces, sobre esa base de información y que se vive el día a día con los calores, con el caos en la ciudad, con el poco agua que cae, con los periodos de lluvia alterados, no podemos seguir permitiendo de que se construya y se invierta de una forma insostenible. Creería que es de apostarle a una economía local autosuficiente, más allá de permitir la inversión extranjera y la inversión que destruya el medio ambiente. Entonces, es una serie de cosas que afligen a los ambientalistas, que nos afligen a los ambientalistas, porque sabemos que la inversión es destrucción. Si no, miremos las diferentes empresas y urbanizaciones que han hecho que la ciudad sea un caos, con media lluvia y se inunda toda la ciudad. Entonces, no podemos continuar que la ciudad y el país sea un territorio que caiga en el caos aún más. ¿Existe para ustedes algún tipo de violación ante la agilización de estos permisos con las leyes que ya regulan nuestros recursos naturales? Habrían violaciones a nivel jurídico, principalmente de la Ley de Medio Ambiente y la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Por lo tanto, creemos de que esa legislación se tiene que aplicar, tiene que ser más eficiente y más efectiva. No solamente el medio evaluar y ya dar permisos para que hagan carreteras y urbanizaciones donde quiera. Es necesario hacer las valoraciones no solamente en términos técnicos, sino que también sociales. Ya muchas veces no se logra ver todo el contexto en el que gira una inversión, entonces es necesario hacer esas valoraciones. Creeríamos que también se respetarían convenios internacionales de conservación que se han firmado en los últimos años, pero principalmente se vulnerarían los derechos humanos de la población. ¿Cómo reciben estas declaraciones los ambientalistas, las diferentes organizaciones, ustedes que trabajan con ellos y que tienen ese acercamiento directo, cómo han percibido estas declaraciones? Como he mencionado, es un retroceso a la institución
institucionalidad, el hacer de que lo que en casi más de 10 años se ha logrado en hacer un Ministerio de Medio Ambiente más eficiente, más rudo con las inversiones, entonces sería un retroceso, porque entonces todos aquellos proyectos que han quedado trabados o han quedado parados por la falta de criterios necesarios para la aprobación, serían fácilmente desarrollados. Entonces estaríamos construyendo riesgo sobre riesgo. ¿Estas declaraciones y otorgamientos de permisos para ustedes tendrá alguna ausencia del conocimiento de las nuevas autoridades sobre la crisis ambiental que el país vive? Sí, creemos de que el nuevo ministro de Medio Ambiente no logra dimensionar la crisis en la que vivimos, los casos de conflictividad que se viven día a día, el caso Tacuzcalco, las comunidades de Occidente, Oriente, de la zona costera que sufren del monocultivo de caña, las comunidades que están luchando por que no se deforeste tanto en el lado de Nejapa, de San Salvador, de Huayúa, comunidades que han venido parando, empresas que han venido contaminando. Entonces creemos que no sabe o no dimensiona cómo es la conflictividad ambiental, cuál es la crisis en la que el país está sumido y cuáles las implicaciones que el cambio climático tiene en la región. Entonces creemos de que esa falta de conocimientos tendría que ser clave o tendría que tener los elementos para poder hablar de esto, ¿verdad? Porque como decimos, un retroceso a toda una institucionalidad que se ha venido trabajando en responder a que no se prioricen los intereses económicos versus los de las comunidades o de la población afectada en general. Claro. ¿Cuáles son esos mecanismos que vendrían a darle solución a estos problemas medioambientales que plantea UNES también y que tiene que ver con esa participación de la población en los territorios? Primero es el abrir espacios para evaluar, que la gente evalúe los proyectos ambientales. Creemos que es necesario el continuar con procesos o espacios de participación ciudadana. Creemos también de que estos convenios internacionales que mandan a crear comisiones técnicas formen parte de la gente, pero que también creemos de que si hay aprobación de leyes o políticas deben de contar con la participación de la gente más allá que la participación de empresas. Un claro ejemplo es la Ley General del Agua, en la cual si se llegase a aprobar una ley en la cual el ente rector fuese conformado por agentes privados, obviamente que colocara los intereses económicos versus los intereses colectivos de la gente. Claro. Vamos a irnos, Gregorio, a nuestra segunda pausa. No nos cambie, ya regresamos. Estamos conversando con Gregorio Ramírez, él es miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Hemos conversado en estos dos bloques anteriores sobre la problemática y la crisis ambiental que vive el país. ¿Cuáles serían o cómo visualizan ustedes como UNES el panorama en materia ambiental de cara a un futuro cercano? Bueno, la crisis hídrica sería uno de los peores impactos o de las situaciones que generarían un gran impacto en la población. Como mencioné en un bloque, 10 de los ríos más importantes del país tienden a desaparecer para el 2022, entre ellos el río Lempa, el río Paz, bueno, no a desaparecer completamente, sino que a reducir su caudal. Actualmente el caudal del río Lempa se mantiene en niveles muy bajos. Exactamente, entonces el estrés hídrico, tanto lo que corresponde al uso y a la incidencia del cambio climático vendría a afectar lo que es la dinámica hídrica de la misma cuenca. Entonces habría una reducción significativa de los caudales de muchos ríos donde mucha población depende para la agricultura, la pesca, la extracción de materiales. Los bosques, cada día en las zonas de manglares hay por lo menos 1 metro de manglar en el cual va creciendo la frontera agrícola y ganadera. Entonces hay una tendencia que si esto no se regula o no se pone atención al tema de tala, permisos y de usos de tierra,
entonces podrían desaparecer o vulnerarse más, sabiendo de que los bosques salados, en el caso de los manglares, son de vital importancia para la población ya. ¿Cuáles serían esas exigencias que ustedes dirigirían al presidente de la República y a su gabinete, en este caso también a los titulares de medio ambiente, para que realicen trabajos y acciones firmes y concretas en cuanto a la protección de nuestros recursos naturales? En términos de políticas públicas, el que existan mecanismos que garanticen la sustentabilidad, la conservación y el derecho ambiental. Segundo es, concretamente con el tema de minería, no dar un paso atrás a permitir de que las empresas extranjeras vengan a explorar y explotar los recursos minerales del territorio. Tercero es aumentar la inversión para la conservación. Es importante que aquellos bosques críticos continúen restaurándose y eso pasa por el invertir adecuadamente los fondos para la restauración y conservación. Y lo último, colocar los intereses de la población ante los intereses de las empresas. Y esto pasa porque el tema de permisos ambientales no sea una cuestión de que vengo y que ya lo tengo, sino que pase por una revisión exhaustiva, por la participación y la evaluación de la gente. Además de los estudios técnicos. Además de los estudios técnicos, para poder contar con elementos suficientes para decidir si una cuestión va o no va. Entonces, eso es clave dentro de una agenda de gestión ambiental. Creemos también que es necesario que se crean condiciones para la participación ciudadana, para el aporte de diferentes cuestiones y acciones que el Estado debe impulsar, en este caso el gobierno, y que el énfasis principal sea la sustentabilidad ambiental. Y hablando, Gregorio, de participación ciudadana, ¿cuál sería ese llamado que hacen ustedes, Comunidad Ecológica Salvadoreña, a la población salvadoreña en general para que nos sumemos también a ese cuidado y protección de nuestros recursos naturales? Primero es a defender el derecho ambiental. El derecho ambiental es tener agua de calidad, agua en cantidad, un bosque sano, una ciudad adecuada, y eso pasa porque los titulares de responsabilidad asuman estos derechos dentro de su agenda y no asuman aquellas cosas que generen ganancias en pocas manos. Entonces, el derecho ambiental debe ser el principal elemento de defensa de toda la ciudadanía. Por supuesto. Quiero agradecerte, Gregorio, por habernos acompañado acá en la edición de este día, en La Jugada. Ok, muchas gracias y estamos como UNES dispuestos a continuar el debate, enriquecer estas cuestiones y aportar al país. Claro. A usted recuerdo, el llamado también es el cuidado a nuestro medio ambiente es fundamental, todas las acciones cuentan. Nos vamos, regresamos el día de mañana. Buenas tardes.